Bueno, a pesar de que aquí en las islas no está luciendo el sol, todo lo que se esperaba para estas fechas, hay que tener mucho cuidado. En el sur de las islas sí, muchas personas están aprovechando para coger algo de color, pero hay que tener mucho cuidado. Todos los veranos insistimos, pero es que no estamos hablando de una tontería. El riesgo de melanoma está aumentando, es uno de los tumores más agresivos que existe. Vamos a hablar precisamente de este problema, que es la causa de muerte de 700 personas al año en nuestro país. La piel tiene memoria y eso lo reflejan los más de 3.200 nuevos casos de cáncer de piel o melanoma que se registran cada año en nuestro país y las 700 personas que fallecen por esta causa. Los expertos aseguran que las personas con mayor riesgo son aquellas con piel, pelo y ojos claros y con abundancia de lunares en la piel. El melanoma es el único tipo de cáncer que aumenta su incidencia en España a un ritmo del 10% anual y es el responsable del 80% de las muertes por cáncer de piel. El principal factor de riesgo es la exposición al sol. Algunos consejos para identificarlo serían lunares de forma asimétrica, bordes irregulares, color variable, diámetro mayor de 6 milímetros y evolución de la forma, el borde, el color o el tamaño. Este tipo de cáncer es más frecuente a partir de los 50 años. En los hombres suele localizarse en el tronco y en las mujeres en las piernas. Por ello es recomendable visitar al dermatólogo ante cualquier sospecha o quemadura en la piel. Además, los expertos recuerdan que es uno de los tumores más agresivos que existen y que la forma más eficaz para prevenirlos es protegerse del sol, aunque señalan que los fotoprotectores solo son efectivos frente a las quemaduras, pero no frente a la exposición prolongada del sol. Francisco Guimerá es dermatólogo y jefe del servicio del Hospital Universitario de Canarias. Está con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, señor Guimerá? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, decíamos que la piel tiene memoria. Al final, una piel quemada, o que se ha quemado alguna que otra vez o demasiado expuesta al sol, ¿tiene más riesgos de presentar un problema como este? Bueno, en principio, cuando decimos que la piel tiene memoria, eso es cierto. Desde que nacemos tenemos un tipo de piel que va acumulando la radiación del sol, la radiación ultravioleta. En las generaciones que no se usaba fotoprotectores, el 80% del sol se puede coger en toda una vida, se cogía hasta los 18 años y de ahí de en adelante nos quedan muchos años para acumular. Una vez que se acumula, empiezan las lesiones ya que nosotros denominamos premalignas y si eso sigue evolucionando, empiezan a aparecer los tumores cutáneos. Dentro del melanoma en concreto, uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollarlo en la edad adulta son las quemaduras en la infancia. O sea, yo sé que más de 2 quemaduras en la infancia es un factor de riesgo importante para poder desarrollar un melanoma en el futuro. Tenemos que hablar del melanoma, de sus riesgos, pero sobre todo de los hábitos que tenemos los canarios en particular, porque vivimos en unas islas que tienen playa, todo el mundo va a la playa. Y todo el mundo va a la playa en las horas en las que en principio los especialistas dicen que no se debería ir, porque si ustedes señalan que desde las 10 hasta las 4 de la tarde es peligroso, es precisamente esa la hora a la que se va. ¿Cómo se puede combinar nuestros hábitos de vida con la protección solar? En principio, la incidencia, como bien decía el reportaje, la incidencia del melanoma es un 10 por cada 100.000 habitantes. Y esa incidencia no cambia en Canarias respecto a Asturias. O sea que en principio el protegerse del sol es importante, pero se ha visto que el melanoma es mucho más frecuente en personas que hacen exposiciones intermitentes e intensas, por ejemplo, de fines de semana, que los que van todos los días a andar a la playa media hora. Eso está ya claramente demostrado. Independientemente de eso, hay que saber que hay que evitar las horas más importantes del sol. Se puede ir a estar al sol, pero siempre fotoprotegidos con un factor de protección 50 mínimo, dependiendo un poquito del tipo de piel, más clara o más oscura. Y si no fiarnos muchas veces de lo que dicen los fotoprotectores, que es resistente al agua, sino renovarlo cada 2 horas, después de cada baño, o incluso estar más a la sombra que al sol. Un poco con medida física. Los australianos, que son los que más incidencia de melanoma tienen, pues ya tienen ya camisetas, gorros, paraguas, todos que aparte de ser textiles llevan factores de protección incorporados en las propias fibras. O sea que sería un poco la vía la que debemos seguir. ¿Siempre parte de un lunar el melanoma? No. ¿Siempre empieza así? No, realmente el 70% de los melanomas aparece sobre una piel sana, sobre una piel que no había previamente una lesión pigmentada. Y solo el 30% de los melanomas aparecen sobre lesiones pigmentadas previas. O sea, sobre lunares. Sobre lunares, sí. Sobre lunares en concreto. Decimos que aparece un lunar nuevo, que no es uno de los... No, es una lesión que no había nunca y que de repente en X meses aparece. Y después hay otros, un 30%, que aparecen modificaciones, como ya se dijo en el reportaje, de asimetría, cambio de bordes, coloración, úlceras, inflamaciones, que aparecen sobre lesiones pigmentadas
o sea, lunares existentes. Claro, una de las cuestiones que hace muy peligroso este tumor es que se extiende rapidísimamente, ¿verdad? Es uno de los más agresivos que hay. Vamos a ver, en principio es un tumor que es un poco peculiar. Nosotros decimos que tiene muy mala leche, por así decirlo, porque en fases muy iniciales, en los estadios iniciales, es curable al 100%, y en estadios más avanzados ya prácticamente tiene una mortalidad del 50 al 70%. Y el factor que determina que ese pronóstico sea mejor o peor es la profundidad de la lesión. O sea, la lesión es una lesión que inicialmente crece a lo ancho y después, en un momento dado, que no se sabe el por qué, empieza a profundizar. Una vez que empieza a profundizar, depende un poquito de la profundidad, es un grado y ahí empieza la agresividad. En fases iniciales curable al 100% con cirugía, y en fases avanzadas tiene un pronóstico malo, con metástasis muy frecuentes. Decía yo que lo que sí está claro que hay personas que tienen más predisposición que otras, no sé si tendrá que ver directamente con su color de piel o tiene que ver también con el número de lunares que ya presenta la persona, porque sí es verdad que una persona que tenga muchos lunares en su cuerpo ya debe tener una cierta precaución. Exacto. Cuando una persona se enfrenta a un melanoma, o el conocimiento que tiene un melanoma, son los principales factores de riesgo. Los principales factores de riesgo son la radiación ultravioleta, la toma de sol, más de forma intermitente que de forma prolongada, de forma intensa. El antecedentes personales de haber tenido ya un melanoma. Si una persona tiene un melanoma y tiene más lunares o no lunares, porque aparecen en zonas que no pueden ser, que no son lunares, tiene aumentado por 70 el riesgo de padecer un segundo melanoma. El tener más de 50 lunares. Cuando me digo tener más de 50 lunares, son lunares que nosotros cuando miramos con aparatos especiales que se llaman dermatoscópicos, que tenemos una unidad en el hospital en la que se registran con unos aparatos especiales, con una luz polarizada, y aumenta 40 veces la ampliación del lunar y se dejan registrados digitalmente para un seguimiento posterior, pues cuando tenemos más de 50 lunares con características un poco irregulares, ya el riesgo aumenta por 3. Y si tenemos más de 100 lunares con esas características un poco irregulares, ya el riesgo aumenta hasta por 20. Y después el tipo de piel. Hay tipos que hay lo que llamamos nosotros los fototipos, va del 1 al 5, el 1 sería el sueco, el rubio con ojos azules que se quema siempre, después iría un poco el irlandés, el canario sería un grupo 3, un fototipo 3, el 4 sería como un fototipo hindú y el 5 sería la raza negra. Sería un poco, y después hay una cosa importante que es el melanoma familiar. Se ha descrito ya casos, que nosotros tenemos en el hospital varias familias en las que tienen una alteración en un gen que está en un cromosoma, el cromosoma 9, que es el CNK2A, en el que se detecta actualmente también en los hospitales y en el que se puede ver si se tiene ese gen que tiene una predisposición a poder padecer el cáncer, el melanoma, perdón, en generaciones sucesivas. Entonces, cuando hay factores de riesgo y ha habido una historia familiar, se pide el gen, un estudio en sangre, si tiene la mutación genética del gen, y se sabe ya que esa persona tenemos que vigilarla de una manera muy estrecha. Los fotoprotectores, las cremas solares, ¿son una barrera eficiente contra el melanoma o insistimos, lo mejor es no ponerse delante del sol? Los fotoprotectores, lo que pasa es que malinterpretamos los fotoprotectores. Los australianos, que son los que hacen las estadísticas más serias, se ha visto que las personas que usan fotoprotector tienen más incidencia de melanoma que el que no lo usa. Porque se confían quizás. Exactamente, porque piensan que están protegidos, están más tiempo al sol, o sea, indirectamente, aunque están pensando que están protegiendo, están teniendo mucha más incidencia de acumulación de radiación ultravioleta. Y los factores de protección, si uno se analiza lo que nos dicen los laboratorios que lo fabrican, el factor 50 como máximo puede estar una expuesta al sol 50 minutos en todo un día. Si un factor 30 minutos, así es un poco la regla. Entonces, si uno analiza además cómo estudian los laboratorios, los fotoprotectores, ellos lo analizan en situaciones ideales, ¿no? Ponen una cantidad de crema por milímetro de piel, le dan una radiación de luz y nos dicen esto es un factor 50. Si nosotros hiciéramos eso en nuestra cara, por ejemplo, gastaríamos un bote de crema cada vez que usáramos el protector. Con lo cual, aunque sea un factor 50, nunca en realidad lo estamos utilizando como un factor 50. Por eso es tan importante incidir en la necesidad de la renovación cada 2 horas en la playa y si se baña uno después de cada baño. Porque pero está claro que es una barrera. ¿No existe la loción resistente al agua entonces? No, aunque se dice que son waterproof o water resistant, dependiendo un poquito de la cantidad de baños que aguante. Entonces, pero aún así, como no se pone la cantidad adecuada, siempre es bueno repetir
Mejor prevenir. Yo me quedo, doctor Guimerá, con ese dato que ha dado. En los primeros estadios, en cuanto se detecta prácticamente el 100% de efectividad, de curación, un poco más adelante ya empieza la cosa a complicarse. No, si te puedo una incidencia, nosotros tenemos una unidad de melanoma en el hospital, igual que el Hospital de la Candelaria, estamos muy bien coordinados entre los dos, ¿no? Ya tenemos una muy buena relación, en la que intervienen tanto dermatólogos como cirujanos plásticos, como oncólogos, medicina nuclear y cirujanos plásticos, en la que todos estos pacientes llevan un seguimiento especial, ¿de acuerdo? Y que afortunadamente los casos que estamos detectando, que llevamos 35 ya este año, está un poquito por encima de la incidencia nacional, pero básicamente que la media han sido afortunadamente de bajo grado de malignidad gracias a las campañas. Se ha intervenido a tiempo. Se ha intervenido a tiempo, casi todos programas divulgativos que hacen que la gente se conciencie. Bueno, pues esperamos haber puesto nuestro granito de arena. Muchas gracias, doctor Guimerá. Gracias por la invitación. Buenos días.